Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: un hombre rico tenía un administrador a quien acusaron ante su señor de malgastar sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo: ¿es cierto lo que me cuentan de ti? Entréganme el balance de tu gestión, porque quedas despedido. El administrador se puso a pensar: ¿qué voy a hacer ahora que mi señor me quite el empleo? Para trabajar la tierra no tengo fuerzas. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que cuando me echen de la administración encuentre quien me reciba en su casa. Fue llamando uno a uno a los deudores de su señor y dijo al primero: ¿cuánto debes a mi señor? Este respondió: 100 barriles de aceite. Él le dijo: aquí está tu recibo, date prisa, siéntate y escribe 50. Luego le dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Él contestó: 100 sacos de trigo. Le dijo: aquí está tu recibo, escribe 80. Y el amo felicitó al administrador injusto por la astucia con la que había procedido. Y es que los hijos de este mundo son más astutos con su gente que los hijos de la luz. Por eso les digo: gánense amigos con el dinero injusto, para que cuando le falte, lo reciban a ustedes en las moradas eternas. Y el que es de fiar en lo poco, lo es también en lo mucho. El que no es honrado en lo mínimo, tampoco en lo importante es honrado. Si no fueron de confianza con el injusto dinero, ¿quién les confiará los bienes verdaderos? Y si no fueron fieles con lo ajeno, ¿quién les confiará lo que les pertenece a ustedes? Ningún siervo puede servir a dos señores, pues odiará a uno y amará al otro, o será fiel a uno y despreciará al otro. No pueden servir a Dios y al dinero. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, queridos hermanos. Esta enseñanza de este domingo 25 del tiempo ordinario es muy importante y válida en todos los tiempos de la historia y en todas las personas. En el pueblo de la primera alianza, en el pueblo de la nueva alianza, la Iglesia, y para todas las criaturas humanas. Y es una enseñanza que muchas veces nosotros esquivamos. Y entonces preguntémonos: ¿cuál es esa enseñanza? ¿De qué nos habla hoy el Señor? ¿Qué quiere que nosotros aprendamos? Y según la respuesta que tengamos, eso nos servirá para darnos cuenta si realmente queremos nosotros seguir al Señor y ser fieles al Señor. Porque uno se puede ir por las ramas, como se dice. Y entonces, ¿qué piensan ustedes? Cada uno en su corazón, dígale al Señor:
de qué nos está hablando. Y claro, cuando uno revisa comentarios sobre estos pasajes, se ve esas actitudes de equilibrista para tratar de eludir y evadir la realidad. Lo diré brevemente y luego trataremos juntos, espero podamos coincidir en la enseñanza. En resumen diríamos, el Señor nos está hablando de la justicia verdadera. Y la justicia verdadera solo viene de Dios. Y las justicias humanas siempre son aparentes, siempre van a estar al servicio de los más fuertes, de los poderosos, que van a querer establecer las reglas. Ellos son, entre comillas, los legisladores, y siempre esas reglas los van a favorecer. Y cuando hablo de esas reglas no me estoy refiriendo solamente a las leyes que se aprueban en los países, sino a lo que uno le llama bien y le llama mal, le llama justo y le llama injusto. ¿Y por qué en este mundo no hay justicia? Dos razones. Una primera es que nos adueñamos nosotros de los bienes, nosotros de la viña, no nos sentimos todos administradores, sino que hay algunos que se creen dueños y otros son administradores. Y entonces el administrador se quiere hacer dueño, y entonces el dueño y el administrador entran en conflicto. Y la razón es que cuando uno se siente dueño, uno no da cuentas. Uno no tiene que rendir cuentas a nadie. Uno le pide cuentas a todo el mundo. Y entonces eso se manifiesta de múltiples maneras. Por supuesto, no se reduce exclusivamente a lo económico, pero se reduce a cuando uno es el que le pide cuentas a los demás, y eso generalmente lo hacen los más fuertes con los más débiles, los grandes con los pequeños, los poderosos con los que tienen menos poder. Pero esos poderes son múltiples. No solo es el poder político, no solo es el poder económico, es el poder también de manipulación, que a veces las personas utilizan para aprovecharse de los demás. Y esos son los más peligrosos. Generalmente se van a disfrazar de humildad, se van a disfrazar de los que todo el mundo les debe a ellos, y de esa manera manipulan a otras personas. Pero todas esas formas de relación son variantes de distintas manipulaciones, diríamos, comerciales e injustas. No brotan del amor de Dios, no se fundamentan en el amor. Y cuando no se fundamentan en el amor, se fundamentan en el interés, en la conveniencia, en el cálculo inmediato, en lo que me conviene, y entonces eso es un engaño. Y el Señor nos pone esta parábola. Algunos, escucho, dicen, no, de lo que se trata es que como algunos son injustos con el dinero, otros no son injustos, entonces esa injusticia se resuelve, entre comillas, al estilo Robin Hood. Y claro, eso sería que el Señor estaría predicando que no se deje la injusticia y que simplemente el tema es de redistribución. Eso es lo propio de las ideologías de este mundo. Entonces la mayoría de las personas vivimos creyendo que
Lo importante es cómo conseguir más poder. Y eso también se mete dentro de la iglesia. Eso también está entre nosotros. No podemos decir, estamos hablando del mundo, estamos hablando de los que no tienen fe. Eso también existe acá. Y por eso nosotros, primera medicina, es darnos cuenta que no somos dueños, que el único Señor es Dios Jesucristo, el Padre y el Espíritu Santo, y que todos, absolutamente todos, sin excepción, vamos a tener que rendir cuentas. Hace poco, hasta ahora todavía siguen los medios de comunicación llenos de las noticias de la partida de la reina de esta potencia. Y claro, yo pensaba, esta persona ha vivido todo su tiempo y todo el mundo le decía que ella era la reina. ¿Y qué pasa cuando parte? Se va a presentar ante el rey y tendrá que rendir cuentas. Pero nosotros vivimos en la ilusión o en el engaño muchas veces de que no tenemos que rendir cuentas y nosotros somos los que le pedimos cuentas a los demás. Y cuando yo actúo así, estoy ocupando el lugar de Dios. Esa es una de las manifestaciones de la soberbia y repito, no se limita a lo económico. Pero lo económico, de alguna manera, sintetiza, resume todos esos afanes pasajeros, esos afanes temporales. Porque el dinero, como los bienes temporales, tienen un poder muy grande. Y el poder es que uno ya en algún momento no tiene cosas, no tiene dinero, sino el dinero nos tiene a nosotros. Y entonces estamos esclavos del dinero, pegados al dinero. Y entonces hay personas que se ponen a sacar las cuentas, tú me debes, tú no me debes, ponen cámaras, contratan personas para que les ayuden a controlar, entre comillas, sus propiedades. Así vive el mundo. Y eso tenemos que estar muy atentos, porque nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nosotros en la gracia, por lo menos es lo que el Señor nos dice y lo tenemos que asumir, pero no lo queremos asumir, es que Él es el Señor y Él nos tomará cuentas absolutamente a todos. Y entonces, ¿qué significa esto? Porque el Señor compara a los hijos de la luz con los hijos de las tinieblas. Dice, los hijos de las tinieblas son más astutos. No significa, los hijos de las tinieblas son buenos. No significa que este administrador astuto es bueno, es hábil, el Señor está premiando a esa gente que miente y sigue engañando. No, lo que el Señor está diciendo es que nosotros, que nos damos cuenta o deberíamos de darnos cuenta que no somos dueños de nada, ni siquiera de nuestra vida, que todos son dones de Dios. Nosotros tenemos que usar esos dones de Dios, todo lo que administramos, para tratar de que otras personas también conozcan al Señor y no se crean dueños, sino que sepan que son administradores. Y si nosotros hacemos eso, entonces nosotros tendremos, dice el Señor, amigos en el cielo. Y ahí otro comentario. El mundo, para sostener esas tramas de relaciones falsas, le gusta a la gente, entre comillas, amiguera. Y yo conozco a algunas personas, porque así me lo dicen, y efectivamente se nota. Algunas personas tienen ese don de fácilmente escuchar, sonreír. Y entonces la gente dice, yo soy capaz de manipular a todo el mundo. Grave peligro, ese es un don, es un carisma.
Algunas personas lo tienen, otras no lo tenemos. Otras vamos directo y la gente dice, qué duro, qué antipático, que no sonríe. Porque hay que sonreír. El problema no es sonreír o no sonreír. El tema es descubrir que todo es del Señor. Porque el mundo nos va a seducir para aprovecharse de de esos temperamentos, de esos carismas, para ser útiles, para sostener esa arquitectura injusta en que se sostiene este mundo que no conoce a Dios. Y entonces, por supuesto, el mundo recompensa esas cosas. Y uno puede creer que eso me sirve solamente para obtener bienes pasajeros. Y lo que hay que darnos cuenta, que la verdadera amistad, el verdadero amigo, el modelo de amigo es Jesucristo. Y el amigo es el que da la vida, dice el Señor. No hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Pero eso no es igual a decir que el más amigo es el que tiene más amigos y en esas amistades pasajeras va a buscar su seguridad. Eso es lo que nos dice el mundo y eso es lo que muestra este administrador astuto. Y por eso es que nosotros necesitamos saber que no podemos tener dos señores. O Dios o el dinero. Pero si yo en el nombre de Dios y del Señor busco que acumular dinero para mí o entre comillas para mi familia y me hago simpático para que la gente me dé dinero y después ese dinero no lo utilizo para que llegue a donde tiene que llegar, sino lo utilizo en mi beneficio personal y luego señalo a los demás, ¿a quién estoy sirviendo? Y eso es muy común. Y eso, si nosotros nos damos cuenta que lo tenemos en nosotros o que hay en otras personas esa miseria, y lo más probable es que la veamos por todas partes porque está extendida, y también en nosotros mismos, lo que tenemos que hacer es saber que hay que hacer oración. Y cuanto más oración hagamos, de alguna manera el Señor nos irá purificando. No significa que porque hago oración, peor aún si mi oración la hago pública para que todo el mundo se entere que hago oración, soy mejor que los demás, porque uno puede engañarse con eso. Entonces uno tiene que darse cuenta, la oración es un camino de escucha para purificarnos en la palabra de Dios. Y esa purificación me tiene que llevar en primer lugar a darme cuenta que los que necesitan más de esa oración son los que están más lejos del Señor. Y dentro de eso, en este mundo que pasa, somos nosotros, todos nosotros pecadores. Y en consecuencia, nosotros pecadores lo que tenemos que hacer es oración unos por otros, al menos que alguien crea que la Virgen María. Y claro, si es que alguien creyera eso, que no tiene pecado, entonces sería pues el que está más gravemente en el engaño y en la miseria. Y efectivamente, no sé si ustedes lo saben, pero hay gente que cree que no peca. Yo muchas veces me he encontrado personas que me dicen, Padrecito, yo no peco. ¿Qué voy a pecar si estoy mi periquito y yo? Con nadie, yo solamente con mi periquito, y mi periquito a veces habla, a veces no dice nada, ni pío, ni no sé qué dice el periquito. Y entonces yo le digo, el problema no es que usted no peca, el problema es que usted antes de tiempo se ha metido en un sepulcro. Y claro, si está en el sepulcro, estando en vida, usted no está, entre comillas, expuesta a las relaciones con los demás, y entonces usted no se va a dar cuenta de sus pecados. O usted va a creer que es muy buena, porque todos los días le da el alpiste al periquito. Pero
Y yo le decía a esas personas, ¿y usted no se molesta cuando de repente va a una tienda o alguien le trae algún servicio y le cobran de más? Ah, sí, pues padre. Y entonces el problema es que nosotros somos seres de relación. Y justamente eso que nos parece lo más terrible, porque hay personas que piensan, uy, si yo estuviera en un convento de clausura, fuera un monje apartado de este mundo pecador, ¿qué santo sería? Grave error, grave error. Pero entonces, ¿qué quiere el Señor? La justicia de Dios solo puede manifestarse y nosotros entender esa justicia en la fe, en la esperanza y en la caridad, si nos damos cuenta de que hay bienes temporales y que hay un bien eterno, y que los bienes temporales están subordinados al bien eterno. Y esta ideología del progresismo lo que nos dice, solo hay bienes temporales. No hay bien eterno, no tengo que dar cuentas. Entonces yo fisgoneo a todos los demás, pero a mí nadie me fisgonea. Y entonces yo soy el que juzgo a todos. Y entonces uno se puede sentir muy bueno, pero es un autoengaño, mejor es un engaño de Satanás. Y entonces el Señor quiere que nos demos cuenta. Todos somos pecadores. En consecuencia, todos somos injustos. Y Él es el que nos justifica en la cruz. Pero siendo justificados por Él, es para que nos demos cuenta que a Él lo tenemos que seguir y que Él es nuestro Señor. Y Él nos lleva a la casa del Padre. Pero antes de llegar, así como cuando uno viaja, pasa por una aduana, te van a abrir la maleta. Te va a tocar de todas maneras rojo y te van a sacar hasta lo último que tienes. Y entonces muchos quieren pasar contrabando, pero no se puede. Y ahí no hay cómo engañar. Y entonces vamos al purgatorio. Pero esos que están en el purgatorio tienen que pagar, porque tiene que haber justicia. Pero esos que tienen que pagar en el purgatorio ya no tienen cómo pagar. Ya no tienen nada, ya no tienen ese empleo, ya no pueden merecer. Ni siquiera pueden hacer oración por ellos mismos. Y entonces el Señor quiere, a través de la Iglesia y en la revelación nos enseña que nosotros tenemos una multitud de hermanos que están en ese estado. El mundo, ahora incluso en la Iglesia, nos dice que todo el que se muere ya se va al cielo. Y la gente pide misas por los difuntos y dice, vamos a hacer misa de honras. ¿Qué hay detrás de esa palabra misa de honras? Es decir, vamos a hacer una misa que sea un homenaje para el difunto. Pero de repente el difunto está en el purgatorio. ¿Qué hago yo diciendo fue bueno si yo no soy juez? Yo lo que necesito es hacer oración por esa persona. Pero si yo creo que ella está en el cielo, que ella es un angelito como dice la gente, ¿acaso voy a hacer oración por esa persona? No. Y entonces el Señor quiere que nosotros hagamos oración por esas personas, que igual que nosotros son administradores, igual que nosotros tienen deudas. Y nosotros podemos hacer, no que desaparezcan sus deudas, pero sí que disminuyan. Porque para que desaparezcan sus deudas, yo tendría que tener una perfección que no tengo. Eso es el sentido de las indulgencias plenarias. Y entonces la Iglesia recomienda. El otro día conversaba con una persona y me decía que conocía personas que tenían una lista de familiares y amigos que habían fallecido y empezaban a hacer los ejercicios de la indulgencia plenaria y luego hacían el check
ya está en el cielo, ya está en el cielo, ya está en el cielo. Uno tendría que preguntarse, ¿y tú cómo sabes? Es que he hecho la indulgencia plenaria y la has hecho perfectamente, porque para que la indulgencia plenaria sea perfecta, yo tengo que repudiar todo pecado. Y para repudiar todo pecado, tengo que ser como María, como José, como los santos en el cielo. Y entonces eso no es tan fácil. Y por eso es que lo que podemos hacer sí es disminuir la pena, disminuir la deuda. Y por eso es que la Iglesia recomienda hacerla. Pero no podemos dejar de hacerla. Porque de repente yo digo, pero yo no conozco ese corazón que solo conoce al Señor. Entonces, una manera de que nosotros nos parezcamos a esa gente de las tinieblas es hacer oración por nuestros hermanos, los que peregrinan con nosotros y los que ya partieron, y en especial por los que están, diríamos, experimentando la cruz, la pasión del Señor. ¿Quiénes son esos? Los que sufren en el cuerpo y en el espíritu, los que de alguna manera están participando de las tribulaciones de este mundo, que son como los que se quedan sin empleo. Y entre ellos tenemos a muchas personas, pero uno de ellos son los enfermos. El mundo desprecia a los enfermos, desprecia a los ancianos. El mundo solamente quiere a los que tienen salud, a los que tienen dinero, a los que pueden producir, a los que consumen y a los que hacen que ganen más dinero. Entonces a un enfermo lo consideran una carga, a una persona anciana la consideran ya inútil, porque el mundo no se da cuenta que esas personas pueden ser a ojos del mundo muy inútiles, pero a los ojos de Dios, para los bienes eternos, esas personas son las que tienen mayor cercanía al Señor, al punto que el Señor dirá en Mateo 25, cuando lo hiciste por uno de estos pequeños, por mí lo hiciste. Es decir, de alguna manera el Señor se identifica con esas personas, igual con todos los otros que menciona Mateo 25 y no voy a repetir. Ustedes, si no los conocen, vayan a leer. Pero queridos hermanos, necesitamos la oración. Entonces, cuando alguien le dice a alguien, tu castigo no vas a hacer oración, ¿cómo que tu castigo no vas a hacer oración? ¿Cómo es que tu castigo no es que otras personas hagan más oración? ¿Es porque a ti no te gusta? ¿Es porque a ti te incomoda? ¿O es porque tú te sientes dueño? Y el Señor nos llama a perseverar. Y la única manera de perseverar es hacer oración. Pero una oración que escucha, una oración hecha con amor, no una oración por figuretismo, porque se puede pervertir también la oración. Y claro, los que estamos en más riesgo de eso somos los más visibles. Y dentro de la Iglesia, en primer lugar, los clérigos, como el que les habla. Porque resulta que yo tengo que presentarme ante ustedes, como todos los clérigos, como si yo les dijera las cosas que yo ya tengo. Y por supuesto que no. En primer lugar, es para mí mismo. Pero cuando uno habla así, uno fácilmente se puede engañar. Y uno puede creer, bueno, yo como lo digo, entonces yo tomo cuentas a los demás, yo soy dueño. Y por eso es que necesitamos oración. Y más oración necesitan las personas que tienen más responsabilidad, que tienen que administrar más,
incluidos los bienes temporales, pero sobre todo los bienes eternos, que el Señor le da a su iglesia en administración. Entonces el Papa, nuestros obispos, los sacerdotes, los diáconos, los ministros de la iglesia, las personas que tienen ejercicio de ministerios, necesitamos la oración. Pero ¿qué se hace comúnmente? Les tomamos cuentas. Y entonces los descartamos y decimos, este no cuenta. ¿Cómo va a ser de Dios? Pero es que el Señor ha querido obrar a través de los pecadores. Él ha querido que su gracia se comunique a través nuestra. Y Él no tiene asco de nosotros, porque cuando nosotros actuamos en su nombre, nosotros no lo podemos contaminar a Él, pero Él nos da la oportunidad que muchas veces desaprovechamos, de que Él nos cure, que Él nos sane, que Él nos limpie. Pidamos pues a nuestra Madre Santísima que nosotros seamos comunidad orante, que nosotros descubramos que no somos dueños, que todos, absolutamente todos, vamos a tener que rendir cuentas. Y por eso lo mejor que podemos hacer es empezar a rendir cuentas desde ahora, no sentirnos dueños. Pero porque cuando uno no rinde cuentas, uno rápidamente se va a deslizar y no solo se va a sentir dueño, sino se va a querer ocupar el lugar de Dios. Que el Señor misericordioso nos dé la luz de una conversión sincera para que podamos nosotros como iglesia vivir en la libertad de los hijos de Dios. Que así sea.